El sacrificio que Dios aborrecía en otros, que jamás lo iba a aceptar, Él sí lo hizo. Él sí sacrificó a su primogénito, Él sí dio el fruto de sus entrañas por el pecado de su pueblo, por el pecado de nosotros. Hermanos, querida iglesia, me toca a mí predicar hoy día, y me toca predicar teóricamente hablando de un solo versículo, Mateo 6:10. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Eh, Esta es una serie de predicaciones del Padre Nuestro, y lo primero que quisiera preguntarles es: ¿quién ha leído todo el Padre Nuestro esta semana? ¿O la semana pasada? ¿Cuántos han leído el Padre Nuestro esta semana? Ya, ahí, la Sori, desde España, está más aplicada desde España. Y John, bueno, los animo para leerse todo el Padre Nuestro, todo el Padre Nuestro, ¿ya? Sobre todo para que no olvidemos que lo que estamos leyendo es una oración. Esta oración es muy famosa, uno, sobre todo cuando uno estuvo en un colegio católico, eh, se la sabe de memoria, está publicada en algunas paredes, pero eh, poco se recuerda a propósito de qué nace el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es simplemente un ejemplo que Jesús le da a sus discípulos para orar, cuando los discípulos le preguntaron cómo tenían que orar. ¿Ya? Y Jesús le da un ejemplo y les dice: ¿saben qué? Oren tranquilamente, oren en privado, no se den vuelta repitiendo siempre las mismas palabras cuando oren, es decir, no sean lateros al orar, sino que oren en forma natural, y parte de la oración enseñándole a los discípulos a dirigirse a Dios como Padre. Lo que ya marca un quiebre en esa época, al instar al pueblo, a la gente, a dirigirse al Dios Todopoderoso como Padre. Pero bueno, no voy a hacer toda una teología, ni enseñar de nuevo el Padre Nuestro, ni repetir la predicación del Nico la semana pasada, pero lo que quiero es que por favor tengan en mente que este texto de Mateo 6:10 no es más que una oración. No es más que una oración, y una oración modelo de ejemplo que nos da Jesús, donde le pedimos a Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y yendo ya al texto de hoy, la primera pregunta que yo creo que tenemos que hacernos es: ¿qué queremos decir cuando oramos venga tu reino? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué le estamos pidiendo realmente a Dios con que venga su reino? Muchas veces lo repetimos de memoria, pero no le tomamos el peso. ¿Estamos pidiendo que de verdad venga el reino de Dios? ¿Qué significa que venga el reino de Dios? Y esto necesariamente lleva a separar las aguas, a hacer una división entre el reino de Dios y el reino de este mundo en el cual nosotros vivimos. En el contexto de los discípulos, de los judíos del siglo I, entre los cuales estaba Jesús, igual era un tanto polémico decir: vénganos tu reino, que pedir que se instaurara el reino de Dios, porque ellos eran un país que había perdido su independencia, estaban sometidos al Imperio Romano, tenían un rey de juguete que era Herodes, que era lo que hoy en día calificaríamos como un vendepatria, porque se había entregado a los romanos y al final gobernaba en nombre de los romanos, y era rey solamente para los efectos de los lujos, pero para efectos de gobernar pesaba menos que un paquete de cabrita. Era un contexto difícil, un contexto en que lo único que les quedaba realmente de orgullo a los judíos era su religión, era su templo, era el culto a Yahvé, el culto a Dios, el culto al Dios de la Biblia.
el culto a Jehová, como aparece en el Antiguo Testamento. Y por eso para ellos decir venga tu reino, era un anhelo de dejar el orden de cosas en el que ellos estaban a cambio del reino de Dios. Un anhelo de que Dios reinara directamente en esta tierra, en ese mundo de injusticia. ¿Y cuál es la situación nuestra ahora? Vivimos en Chile en el siglo XXI, la hemos pasado bastante mal los últimos 12 o 3 años. Estamos algunos más, otros menos, un tanto nerviosos por los rumbos que pueda estar tomando el país. Pero de una otra forma, el supermercado sigue abierto, seguimos teniendo trabajo, seguimos celebrando el 18, seguimos celebrando Navidad, Año Nuevo. A esta hora debe haber gente en la playa tomando el sol y seguimos teniendo una vida más o menos normal. E incluso estamos preocupados de si la selección nacional, nuestro orgullo patrio, supuestamente, va a clasificar o no va a clasificar a Qatar 2022. Y estamos también preocupados, ya que pasaron las elecciones, ya no hay mucho por qué pelear este año, vamos a tener que volver a preocuparnos del campeonato nacional, preocuparnos de otras cosas. Y tenemos dentro de todo una vida más o menos normal. A veces con cesantía, a veces no, pero por lo menos nuestra bandera sigue flameando frente a la moneda. Sigue flameando en los colegios y esperemos que así sea. Y eso nos plantea ciertas preguntas. ¿Queremos que de verdad venga el reino de Dios? Querer que venga el reino de Dios es fácil a veces cuando uno sufre. Y tristemente debe ser muy fácil querer que venga el reino de Dios para muchos hermanos nuestros en otras partes del mundo que sí que sufren en este mundo tan injusto. ¿Para qué vamos a detenernos en los ejemplos de Afganistán, de Sudán, de Nigeria y una lista interminable de sufrimiento? Nosotros estamos acá un poco más cómodos en Chile, bastante cómodos a veces, gracias a Dios. Gracias a Dios estamos bastante cómodos. Hasta podemos compartir asado y tomar cerveza con los amigos. Y a veces cuando estamos tan bien es un poquito más difícil anhelar que venga el reino de Dios. Es fácil orar, venga tu reino, pero ¿para qué vamos a querer que venga el reino de Dios si en un ratito más voy a prender la parrilla, voy a tirar un lomo vetado, voy a sacar una cerveza helada del refrigerador y me voy a sentar y además voy a mirar a mi señora que es guapa, mi señora guapa, joven y hermosa? Yo soy el rey en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que planteo yo? Planteo yo la lucha que tenemos diariamente, la lucha que tenemos por de verdad amar el reino de Dios, darle gracias a Dios por lo bien que estamos, por lo bendecidos que estamos, porque dentro de todo no pasamos grandes zozobras, no estamos sufriendo persecución, pero pedirle a Dios que no nos engañemos, que las bendiciones que Él nos ha dado, el bienestar que nos da, la protección que nos da, nos sirva para engañarnos creyendo que estamos en el paraíso o que esto es todo. Y sobre todo no engañarnos para terminar amando el mundo en el que vivimos, amando el centro comercial, el mall, que a veces es tan útil, es tan práctico, es tan rico ir en verano a comprar, uno se arranca a comprar en verano cuando hay 35 grados de calor y uno entra ahí, por lo menos tiene el aire acondicionado. Aunque no compre nada, pero por lo menos disfruto del aire acondicionado. Pero, pero eso también refleja el engaño del orden en el que vivimos. Entramos al mall, no sentimos los 35 grados porque hay aire acondicionado, pero eso es mentira. Afuera hay 35, 36 grados y estamos sequía. En el mall el agua sale de la llave y creemos que el agua nunca se va a acabar, pero eso es mentira, porque vivimos en un tiempo de sequía, el agua ya comienza a ser un poco más escasa y las cosas no llegan simplemente a cambio de pagar como pareciera ser en el mall. Y a veces el mall es un gran ejemplo de cómo a veces el mundo nos engaña con luces, con distracciones, y podemos caer en la tentación de amar este mundo. Por favor, hago presente, no estoy diciendo que esté mal ir al mall, yo voy al mall de vez en cuando también tengo que comprar una corbata,
tengo que comprar alguna cosa en el mall y a veces también quiero ir al dominio a comerme un completo, ¿ya? No estoy diciendo que vamos a dejar de ir, pero sí estoy diciendo cuidado, alerta, que no nos engañemos amando este mundo. Y ahí es donde el apóstol Juan, bueno, ahí el Nico va a decir, no, no el apóstol, bueno, no sabemos si era el apóstol Juan o no, pero en primera de Juan 1, se nos exhorta a no amar este mundo, a que no amemos este mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si amamos el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Disfrutemos las cosas que el Padre, que Dios nuestro Padre nos ha permitido disfrutar en este mundo, pero cuidado con empezar a amar los famosos deseos de la carne. Y estos deseos de la carne no me refiero a que es el deseo de comerte un lomo vetado o un choripán o darle un mordisco a tu señora. No me refiero a esos deseos de la carne, ¿ya? Sino que me refiero a los otros deseos de la carne, al adulterio, a la lujuria, a la tentación que vas a encontrar en el trabajo, que vas a encontrar con los amigos, que vas a encontrar fuera de la casa, o también la vanagloria de la vida, el deseo de tener y tener más, el deseo de ascender y ascender en el trabajo, o el deseo de tener un nombre, de ser el más respetado en el barrio, de ser el más respetado en el trabajo. Todo eso, dice el apóstol Juan, que no viene del Padre, sino que viene del mundo, y que como el mundo va a pasar. Todo lo que al final tenemos, todas esas luces, esa gloria, los mundiales cada 4 años, todo en este mundo, al fin y al cabo, está destinado a pasar. Pero dice acá, primera de Juan, en el versículo 17 del capítulo 2, que el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Y ahí pasamos a la segunda parte del versículo de hoy día. Hágase, Señor, hágase, Padre, tu voluntad en la tierra de la misma forma en que se hace en el cielo. Que se haga la voluntad de Dios, que hagamos nosotros los cristianos la voluntad de Dios. Porque si no se hace la voluntad de Dios no hay reino. Si no se hace la voluntad del rey, ¿qué reino va a haber si no se cumple lo que el rey quiere? Así es que nosotros tenemos que cumplir la voluntad de este rey, de Dios, de nuestro Padre, para vivir para siempre, para permanecer para siempre. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la misteriosa voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que cuando me vaya a Puente Alto me vaya por Vicuña o me vaya por Colombia en una Topó. ¿Qué será lo que Dios quiere para mí hoy día? ¿O querrá que hoy día cocine lenteja o que cocine arroz con huevo? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Será tan complicada la voluntad de Dios o no? ¿Será la voluntad de Dios que me cambie de trabajo, que me cambie de ciudad? Lo primero que tenemos que saber sobre esta voluntad de Dios es que la voluntad más difícil, dentro de todas las cosas que Dios quiere, dentro de todas las cosas que Dios ordena, dentro de todo lo que Dios dispone, la voluntad más difícil la cumplió Jesús. Jesús en el Getsemaní puso en práctica la misma oración que él le enseñó a orar a los discípulos. A los discípulos les enseñó a orar, a pedirle a Dios, hágase tu voluntad. Y Jesús, cuando ya sabía que en un par de horas más lo iban a tomar detenido, lo iban a arrestar, lo iban a torturar, se iban a burlar de él, lo iban a dejar solo, lo iban a juzgar, lo iban a escupir. Me pregunto, ¿qué le habrá dolido más a Jesús, si los golpes o el escupo? ¿Qué habrá sido más doloroso? Era tan doloroso lo que Jesús iba a enfrentar, que Jesús, el más valiente, el Hijo de Dios, el que podía resucitar muertos, el que era capaz de caminar sobre el agua, era capaz de eso, Jesús sintió angustia. Sintió angustia porque iba a tener que ahora cumplir la voluntad de Dios que para él por lo menos no iba a ser tan agradable, que era enfrentar el abandono, la injusticia, los golpes,
el hambre, la tortura y finalmente la muerte. Y frente a eso Jesús en el Getsemaní, ¿qué es lo que hace? Ora 3 veces, angustiado, y ora 3 veces lo mismo. Padre, que pase de mí esta copa, pero si no es posible, que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Jesús dio el ejemplo sometiéndose a la voluntad de Dios. Y él, él cumplió la voluntad más difícil. Si Jesús no hubiera puesto en práctica lo que él mismo le enseñó a los discípulos en el Padre Nuestro, de pedir que se hiciera la voluntad de Dios, si Jesús no hubiera cumplido con la terrible voluntad que Dios tenía para él, entonces hoy en día no habría reino. No habría reino. Se acabó la cuestión nomás. Pues ya el Hijo de Dios no murió por la humanidad, los pecados de la humanidad no fueron perdonados, entonces se acabó nomás, se acabó todo. Un meteorito a la Tierra y listo, nos extinguimos como los dinosaurios, se acabó el asunto. Pero Jesús, en vez de escoger ese camino, escogió hacer la voluntad de Dios, escogió someterse a lo que Dios quisiera y no a lo que su humanidad en ese momento quería. Porque la humanidad de Jesús, el Hijo de Dios, su humanidad sometida a debilidad igual que nosotros, hubiera preferido escapar de la cruz, hubiera preferido escapar del juicio, escapar de la tortura, escapar del beso traidor de Judas, escapar de los escupitazos, pero prefirió anteponer la voluntad de Dios a sus deseos humanos. Y afortunadamente para nosotros, porque aquí nosotros nos llevamos la parte agradable de la historia, la parte bonita, afortunadamente, como Jesús cumplió la voluntad difícil de Dios, para nosotros no nos queda una voluntad misteriosa, terrible. A veces nos complicamos la vida sobre, Señor, qué color de corbata me pongo hoy día, cómo me visto hoy día, me pongo este vestido, en la mujer no me pongo este otro, ¿qué hago? Pero para nosotros la voluntad de Dios es súper sencilla, como enseña Miqueas. Miremos el pasaje de Miqueas. Esto es Antiguo Testamento. Esto es Antiguo Testamento, por lo menos unos 600 años antes que viniera Jesús. Y busquen, por favor, si es que ya se les perdió, Miqueas 6, que está después de Jonás y antes de Nahum. Busquen Miqueas 6. Y fíjense lo que está escrito en Miqueas 6, lo que nos dice el profeta, mucho antes, siglos antes de que Jesús naciera. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Acá, ¿qué le está diciendo el profeta al pueblo? Dios no quiere que ofrenden todo su sueldo, a Dios no le interesa que den todas sus propiedades, no le interesa que hagan tremendos sacrificios, que hagan sacrificios espectaculares. ¿Qué es lo que Dios pide? Simplemente 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. No hay ningún misterio en eso. No necesitamos ir al oráculo de Delfos, no necesitamos tirar las cartas, echar suerte. No, la cosa es sencilla: hacer justicia. A veces pensamos en la justicia, en la gran justicia, la justicia social, en la gran justicia para la humanidad, remediar toda la injusticia.
pero hay cosas chicas que dependen de nosotros. Usted tiene a lo mejor una nana, alguna vez ha tenido una nana, ¿le ha pagado las imposiciones o no se las ha pagado? Pague las imposiciones. Usted trabaja, está en el trabajo, se está dedicando a sacar la vuelta y trabaja solamente cuando el jefe lo mira, o trabaja tupido parejo todo el día con ánimo de hacer las cosas bien. Sea justo en el trabajo si es un empleado y trabaje, como dice la Biblia, como para Dios y no para los hombres. Sea justo. Fue a comprar al negocio y en el negocio le dieron vuelto de más. ¿Se avivó con ese vuelto de más o devolvió el vuelto de más? Sea justo. Y dígale a la chiquilla de la caja, ¿sabe qué? Se equivocó, me diste vuelto de más, te equivocaste. O tiene usted un negocio, hace boleta en el negocio, o está vendiendo 100 boletas para quedarse con el IVA. Cositas chicas. Seamos justos, no seamos ladrones, no seamos injustos en las cosas chicas. Segundo, tener misericordia. Ser capaces de conmovernos ante la miseria de otros. Y esto que suena tan lindo porque pucha que fácil dar un poquito de plata para la Teletón una vez al año, en la práctica, en el día a día no es tan lindo, y que Dios nos ayude a ser misericordiosos con aquellos que están en situación más difícil que nosotros. No voy a dar más ejemplos de esto porque creo que cada uno sabe qué oportunidades tiene para hacer misericordia y si no la sabe, pídele a Dios y Dios se la va a presentar pronto. Dios también sabe cómo hablarnos en estas cosas. Y humillarse ante Dios. Humillarse ante Dios es un ejercicio sano, un ejercicio que hace bien. La semana pasada leíamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No podemos santificar el nombre de Dios si no nos humillamos ante Dios. Humillarse es dejar el orgullo, que a veces, escucha que nos cuesta, pero a veces son gestos que cambian tanto el corazón. En algún momento en la semana tenemos que ser capaces de tener tiempo para estar en privado, estar solos en nuestra casa y ser capaz de orar de rodillas. Tal vez uno a veces está viejo, te duele la rodilla, está ahí enfermo por X motivo. Yo entiendo que a veces no todos los días uno puede orar de rodillas en la casa solo como quisiera, pero hay que hacerlo en algún momento. Hay que hacerlo en algún momento, y la Biblia también habla no solamente de arrodillarse, sino que de postrarse. Postrarse es ponerse con la frente en el suelo orando a Dios. Reconocer que Dios es Dios y que uno al final es como un gusano, es como un insecto. Es como un insecto ante Dios, que uno además es débil, que uno por mucho que tenga 41 años, 42 años, que sea encachado, fuerte, vigoroso y que pueda subir a la cumbre de un cerro, uno al final es un insecto. Uno al final es tremendamente débil y ni siquiera es capaz de evitar un resfrío. Y mucho menos vamos a ser capaces de luchar con nuestras fuerzas contra el cáncer. Te dicen a veces, vamos, lucha contra el cáncer. ¿Qué voy a luchar contra el cáncer? Si el cáncer no es un hombre como para agarrarse combos con él. Uno no puede luchar contra el cáncer, solamente puede humillarse ante Dios, pidiendo a Dios misericordia. Ojalá pudiéramos luchar, pero no podemos luchar, ni siquiera podemos luchar contra el coronavirus. ¿Qué vamos a luchar contra el coronavirus? Si están diminutos y nos cuela por todas partes, no, es invisible, no podemos luchar. Tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer que somos insectos, que somos pequeñitos, y reconocer que Dios es Dios, que Dios es santo, santo, santo. Reconocer que Él está allá arriba y nosotros acá abajo. Y bueno, que Él también está en todas partes. Necesitamos humillarnos. Necesitamos humillarnos. Como, bueno, aquí me voy a ir a mejor demasiado para otro lado, pero como dicen los salmos, al que se humilla, Dios lo enaltece. El sacrificio que Dios quiere es un
corazón humillado ante Él. Ya, y para no alargarme tanto, nuevamente volviendo a este pasaje de Miqueas, hay una tremenda, una inmensa ironía. Que Miqueas dice, no quiero sus sacrificios, no me interesa que ustedes maten 500 bueyes. ¿Cuánto dice? No me interesa que maten miles de carneros y que hagan tremendos sacrificios por mí, que disminuyan su patrimonio. A Dios no le interesa eso. Y fíjense, pregunta el profeta, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dios dice, ni siquiera me interesa, ni siquiera me serviría que ustedes sacrificaran a sus hijos. Ni siquiera eso le serviría a Dios. ¿Y cuál es la gran ironía? Que a Dios no le interesaba, ni le servía, que el pueblo pretendiera sacrificar a sus hijos, pero él mismo, siglos después, él sí iba a dar a su primogénito. Y más encima lo iba a dar por precisamente el pecado del pueblo. El pueblo por su pecado no podía dar a sus primogénitos. No servía nada que diera el fruto de sus entrañas. Pero Dios sí, Dios sí, Él entregó el sacrificio que Él rechazaba para sí mismo. El sacrificio que Dios aborrecía en otros, que jamás lo iba a aceptar, Él sí lo hizo. Él sí sacrificó a su primogénito, Él sí dio el fruto de sus entrañas por el pecado de su pueblo, por el pecado de nosotros. Y esto nos devuelve a lo que decía anteriormente, esa voluntad misteriosa, terrible de Dios, Jesús la cargó. Y para nosotros, ¿qué nos queda? Hacer justicia, hacer misericordia, humillarnos ante Dios. A veces Dios, en su sabiduría, en sus planes que son inescrutables, a veces algunos cristianos les permite experimentar circunstancias muy difíciles y muy dolorosas, muy complicadas. Pero eso, en términos generales, no es siempre. Eso no es lo común, y lo que Dios quiere que nosotros tengamos en mente, donde quiere que nos enfoquemos respecto a hacer su voluntad, es hacer justicia, hacer misericordia, humillarnos ante Él. Eso, hermanos, es la predicación de hoy. Así es que aquí los dejo de nuevo con el pastor y que Dios los bendiga a todos.